Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Estamos listas para empezar nuestra nueva clase del vigor espiritual y salud emocional con las promesas de nuestro Señor Jesús. Esa es la meta de esta clase, de que el Señor nos fortalezca, no solamente espiritualmente, pero emocionalmente, para poder tomar buenas decisiones, nos fortalezca con su presencia, su palabra y su Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, que fue el juicio. Estamos yendo alfabéticamente, letra por letra, y ahorita estamos en la letra J. Hemos visto la palabra juicio, ¿verdad? Y queremos ver la próxima semana, si el Señor permite, la palabra justificación. Y la semana pasada estudiamos una sola palabra griega que se encuentra en el Nuevo Testamento para la palabra que ha sido traducida en español juicio, y era la palabra crisis, pero con K. Crisis. Y ahorita la vamos a comparar con otra palabra que también quiere decir juicio, que es la palabra crima, también con K. Tienen mucha similitud en lo que significan, pero unas pequeñas variaciones importantes, y que voy a compartir con ustedes a través de las pantallas. Y eh, hemos titulado esta clase el justo juicio. Y si quieren aumentarle para que sean 3 J's, va a ser justo juicio de Jesús. Porque Él es el único que puede dar un juicio perfecto, un juicio equilibrado, un juicio ah, atinado, ¿no? Y dice el libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, que es muy conocido. Este es el versículo que viene después del más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tanto nos amó el Señor. Y el versículo después de ese, Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa palabra condenar es la palabra crima. No lo mandó para juzgar, no lo mandó para condenar. Vamos a leer. Ahí está la palabra crima o la palabra crino también, en diferentes versículos, pero significan lo mismo, ¿verdad? Nomás están conjugadas en diferentes tiempos. Crino es, ok, aquí les quiero explicar, porque lo que hice fue, puse crino versus crisis, porque ya vimos el concepto de la palabra crisis. Entonces, lo que está con una línea abajo es el concepto que se aplica para los dos. Tanto crino como crisis quieren decir lo mismo cuando está en la línea subrayada abajo. Si ven las palabras en negrita, se le llama así cuando están más oscuras, ese es el concepto que solamente se aplica a crino. La otra es el concepto para crisis. O sea, los que están en negritos van a ser para la palabra nueva que vamos a ver hoy, y los que están sin lo oscuro es para crisis, ¿verdad? Así, para poderlos comparar. Por eso lo puse así. Entonces, la palabra crino dice es estar en polos opuestos, seleccionar o escoger. Eso es juzgar bajo la palabra crino, a estar como enemigos, en polos opuestos, y hacerse de grupos, seleccionar como tú no, yo sí, este no, escoger, ¿verdad? Es una separación igual que crisis, pero un poquito más allá, como en el connotación negativa. Yo separo, me hago de este grupo porque no me junto con este de acá. Eso sería crino. Crisis y crino, los dos quiere decir dar sentencia, desgarrar, o más bien, perdón, esto que no está subrayado es solamente lo que es crisis, dar sentencia, desgarrar, romper un juicio, una disputa o una impugnación, o sea, protestar, desafiar. Eso quiere decir crisis.
Solamente los que estén subrayados es cuando los dos concuerdan. Entonces el Señor está diciendo, yo no vine a condenar, yo no vine a hacerme de grupitos, a este sí acepto, a este no acepto, o, o estoy opuesto a ti, ¿verdad? También aquí, por ejemplo, en cuanto a la selección, eso es crisis, pero crino es aprobar, estimar o preferir. El Señor está diciendo, yo no voy a preferir a unos más que a otros. Él no vino para eso. La traducción que escogieron los traductores para ponernos en el español fue la palabra condenar. Yo no vine a condenar, pero la palabra que está ahí es crino. Yo no vine a preferir a nadie, yo no vine a seleccionar, a hacer grupos, ¿verdad? Aquí también quiere decir, crino, dar censura de aquellos que actúan como jueces en los asuntos de la vida común o pasan juicios de las cosas que dicen o hacen otros. Y vamos a entender esto, porque el juicio, el Señor tiene la autoridad para dar censura, ¿verdad? Pero Él escoge no darla, porque Él no vino para, para eso, todavía no era el tiempo, Él vino a salvar, pero sí va a venir un día en que viene a juzgar, o sea, todo va de acuerdo al tiempo de Dios. También los dos, la palabra crino y crisis quieren decir dar una opinión, ¿verdad? Pero especialmente acerca de lo correcto o lo incorrecto. El Señor, Él dice, Él personalmente no da su opinión, Él siempre deja que la palabra de Dios sea la que opine y nos da ejemplo, ¿verdad? El problema es que nosotros a veces queremos aún ser más que nuestro Señor Jesús o que el mismo Dios, ¿verdad? Porque sí nos tomamos la atribución de condenar o de, en el sentido de la palabra crisis, es, ¿verdad? De pasar a la gente por ese juicio, condena y este castigo. Miren este concepto de la palabra crino, que se me hizo tan interesante, porque esos son los versículos que vamos a analizar hoy, que es gobernar, ordenar, dictaminar o presidir con poder, porque esa era la prerrogativa de los reyes y gobernantes. Antes, el que se presentaba delante de un rey o un gobernante, el rey decidía si vivía o moría. Tenían ese poder dado por los hombres, ¿verdad? De condenar y por eso de gobernar, de ordenar, de dictaminar. Eso quiere decir crino. Y el Señor dice, yo no he venido a, a dar esa sentencia, ¿verdad? Yo he venido a salvar. Y si pensamos, el Señor nos va a decir que no debemos nosotros de juzgar en este sentido, de dictaminar, decirle, tú tienes que hacer esto que yo digo porque yo te lo digo, o gobernar sobre otros, presidir con ese poder, con esa imposición, porque estamos diciendo que somos como reyes o como los gobernantes o Dios mismo. Por eso digo, porque Jesús dijo, yo no he venido a crino, yo no he venido a dictar la sentencia, a tomar ese control, ¿verdad? Eso el Señor le daba la prerrogativa al Padre y el Padre se le entregaba al Hijo. O sea, siempre hay esa humildad, esa reverencia, ¿verdad? Y por último, la palabra crino, y aquí creo que es donde más tenemos problemas cuando juzgamos. Dice, la palabra crino es contender, o sea, ponerse a pelear, tener una actitud de guerrero, disputar en sentido, aquí en sentido legal, vamos a corregir esto, legal. En el sentido legal sería irse a los tribunales en juicio, o sea, tener una actitud de tanto pleito, de tanto dime que te diré, que si tú me dices yo te digo, y ese constante contender, eso es crino. Y el Señor dice, no, yo no he venido a pelearme con nadie. Yo no he venido a, a,
a estar con esa actitud de guerrero. He venido con una actitud mansa y humilde, ¿verdad? He venido con una actitud de gracia, de misericordia. He venido a salvar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo acá en la palabra. No envió Dios a su Hijo al mundo para crino, para estar contendiendo, para estar guerreando y discutiendo y que se haga como yo digo, porque si no te vas a ir al infierno. ¿Qué otra palabra vimos? Como estar cuestionando todo de las cosas pequeñas, de los asuntos de la vida común de otros, o pasar juicio de las cosas que dicen las otras personas o lo que hacen, ¿verdad? Para eso no vino el Señor. A él no vino tampoco a hacer grupos, ¿verdad? De que a ti te dejo allá o a ti te acepto. No, eso no vino, ¿verdad? Dice, vamos a ver otro concepto de la palabra crino. Y me gustó este versículo porque tiene tanto crino como crisis. Dice Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, o sea, crino. El Padre no se va a poner a pelear con nadie, no se va a poner a hacer grupos. Acuérdense de las definiciones, ¿verdad? Sino que todo el juicio, o sea, toda la crisis, esa es otra palabra, el hecho acuérdense aquí, por ejemplo, de que pueda separar, de que pueda decidir que es correcto o que es incorrecto, o como un tribunal. Eso, el juicio, la sentencia, el derecho, se lo ha dejado al Hijo. El Padre le dio eso al Hijo, no a nosotros, se lo dio a Jesús. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y aquí me faltó un poquito más. Vamos a abrir al Padre que le envió. ¿Ven la seriedad de que uno se ponga a discutir con otros y decir, te vas a ir al infierno, tú, Dios no te ama o Dios no te quiere o tienes que hacer esto una imposición, como que tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo soy la que determino, ¿verdad? O el que determino como una orden, como un gobierno, como una, eh, ¿cuál era la otra palabra que se me escapa aquí? Como un dictamen, ¿verdad? Como un presidir, ¿verdad? A veces tenemos esa actitud bastante agresiva hacia otros, ¿verdad? Y de como autoridad. Y el Señor Padre nos dice, ni Él, ni siquiera Dios Padre hace eso, sino que le concede toda esa autoridad al Hijo para que la gente, hay un propósito, solamente alguien tiene esa autoridad y esa autoridad la tiene solo nuestro Señor Jesús. Porque el Señor quiere que honren al Hijo, porque el que honra al Hijo honra al Padre. O sea, para todo hay su momento, obviamente. Tenemos que ser sabios en discernir. Estamos hablando en cuanto al trato con el no creyente, ¿verdad? Porque el Señor con los que conocen la palabra, como en el caso de los fariseos, Él les decía la palabra, ¿verdad? No los no se ponía a pelear para él imponer su voluntad, sino que siempre los dirigía a la palabra de Dios. Nos dio ejemplo en eso. El trato con la gente que no conoce al Señor, el trato con los que sí conocen al Señor, el trato entre hermanos, ¿verdad? Cómo nos debemos de tratar. Obviamente hay un lugar para el consejo, hay un lugar para ¿cómo se dice? La edificación, ¿verdad? Un consejo hay un espacio, ¿verdad? Para palabras de sabiduría, ¿no? Hay una palabra que estoy tratando de acordarme que siempre se la usa, bueno, no voy a decir siempre, pero la gran mayoría de las veces se la usa mal. Cuando uno dice, es como un regaño, ¿verdad? El Señor, te voy a exhortar, esa palabra. La palabra exhortar quiere decir consejo y muchos hermanos lo usan como, esto es una exhortación, como algo pesado, algo duro, palabras
casi que asustan o que ofenden, ¿verdad? Y esa no es la idea. La idea es de aconsejar. Hay un ministerio de exhortación, que es palabras de vida, consejo, de edificación. Así que la idea, hermanos y hermanas, es de que hay gente que dice, no me juzgues, ¿verdad? Y es verdad. Ese no es nuestro lugar de condenar, de todas las definiciones que hemos dicho, ¿verdad? De hacer selecciones o guerra, ¿verdad? Ponerse a discutir con alguien. Ese no es nuestro lugar, porque no es nuestra gloria, no es nuestro honor el que buscamos, sino es a la gloria del Señor Jesús. Y a él es el que va a juzgar, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, el Señor dijo a la gente, a los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Hablando de los falsos profetas, hay a veces el pastor dice que no debemos de juzgar, pero sí ser inspectores de frutos. Bueno, tal vez yo diría que aún en eso, ¿verdad? Porque uno no conoce los corazones de la gente. Y a veces por fuera se puede ver como, en nuestra opinión, como que algo está mal hecho o algo está mal dicho y solo el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Y es mejor evitar caer en la práctica de estar criticando y en este caso juzgando, ¿verdad? Porque eso es solo una prerrogativa de Cristo Jesús. Ni Dios Padre se toma eso. Miren, el Señor dijo esto. Miren el nivel de humildad del Señor. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este versículo está súper lleno de enseñanzas espirituales de parte de nuestro Señor Jesús. Aprendemos que Él dependía tanto del Padre que Él decía, yo no puedo hacer nada si no me lo manda mi Padre. Tanto así, imagínense que nosotros hablamos, especialmente las mujeres, dice que hablamos, creo que son 3,000 palabras al día o 3,000 palabras por hora. Yo le quiero quitar un poquito, pero decir, ¿sabes? Que no voy a decir nada si Dios no me indica. Es algo tremendo. Es estaríamos en una actitud de oración constantemente diciendo, Señor, ¿está bien esto que voy a decir? Sí, ok, gracias papi, ahorita lo voy a decir. No te gusta, ok, no lo voy a decir. Es una dependencia total y así vivía nuestro Señor Jesús, completamente dependiente del Padre. Y dice, su juicio es justo. ¿Qué es lo que hace un juicio justo? Aquí el Señor nos dice la verdad. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando uno juzga, normalmente es algo que a uno le molesta. Está buscando que se haga más bien la voluntad personal, porque nos disgusta lo que estamos viendo, ¿verdad? Y no tanto en referencia a la voluntad del Padre. Pueda que sí, pueda que no. Solo el Señor sabe cuando decimos algo, si lo estamos diciendo porque queremos glorificar al Padre o porque en realidad estamos preocupados del que dirán, estamos preocupados de, de la imagen que se está proyectando. Y eso solamente el Señor conoce, nuestro corazón, pero el Señor Jesús nos deja un patrón, ¿verdad? Si vas a decir algo, si vas a, a dar tu opinión, busca la voluntad del Padre y esa va a ser una buena opinión. No mi cultura, no así me he criado o así somos nosotros, porque cada cultura tiene estos dichos, ¿verdad? Y estas frases, ¿verdad? Nosotros los latinos somos así, o ¿qué estamos diciendo? ¿Verdad? O sea, como que estamos separados, somos opuestos de otra gente, somos más espirituales, o nosotros, los de tal denominación, no acostumbramos a hacer esto, ya estamos separando.
ya estamos juzgando, ya estamos criticando, ¿verdad? Acuérdense, si uno dice, estamos censurando de aquellos que actúan como jueces en los asuntos de la vida. Si alguien dice, en mi familia no se hace así, ya estamos separando, ya estamos juzgando. Y el Señor dice, eso no debe de ser nuestra práctica, ¿verdad? Porque ni el Señor Jesús lo hacía, ¿verdad? Y qué tremendo uno ponerse más arriba de Cristo. Miren, aquí también vemos el uso de las dos palabras de juzgar, el crino y la crisis, ¿verdad? No juzguéis, palabra crino, o sea, no separes, no hagas división, no te pongas superior a otros, ¿verdad? Como que eres el rey o la reina o el gobernante o el líder. No te pongas así, dice el Evangelio. El Señor Jesús nos está diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, o sea, con la crisis, que es el, vamos a ver acá, el dar la sentencia, ¿verdad? O sea, como dar una opinión. Podemos dar una opinión, pero con justo juicio. Y vamos a ver que aquí tenía el contexto y no lo leí de Juan que leímos, Juan 8. Aquí estamos en Juan 8, ¿verdad? No, Juan 7:24. Juan 7, yo creo que de ese fue el único que no puse el contexto y puse de los demás, pero aquí tenemos el contexto, Juan 8, porque todo esto el Señor está hablando con los que lo están acusando y Él está argumentando, les está diciendo eh, la verdad, desde su am, perspectiva correcta, ¿verdad? La verdad de Dios. Dice Juan 8, dice, vosotros juzgáis según la carne, ¿verdad? La misma idea acá, la gente juzga según las apariencias, pero eso, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que cuando uno juzga según las apariencias, no está teniendo un justo juicio. O sea, porque yo estoy viendo nomás lo superficial, lo que se va a acabar, lo que se va a diseminar, pero Dios está viendo el corazón, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, si estás juzgando por las apariencias, no estás haciendo un justo juicio. Lo que nos lleva a pensar que el Señor sí puede hacer un justo juicio y nos debería de llevar a ser más cuidadosos, más atinosos, frenarnos un poquito en querer dar opinión a cada rato, ¿verdad? Y eso es difícil. O sea, es algo que tenemos que confesar, ¿no? A veces por personalidad o por crianza, tenemos tendencias a querer llevar las riendas de la vida de todos, ¿verdad? Y el Señor dice, eso no es tu trabajo. Queremos cambiar a la gente, no es nuestro trabajo. El trabajo, eso es del Espíritu Santo, de cambiar, de redarguir, de convencer a la gente de pecado, de juicio y de verdad, de justicia. Ese es el trabajo de Dios. Y tenemos que reconocer que eh, debemos de humillarnos delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Ah, todo este tiempo he tratado de cambiar a la gente, de corregir a todo mundo y tú me dices que no lo haga, que mejor te deje a ti, ¿verdad? Porque tú conoces el corazón, tú conoces, si ellos me piden una opinión, claro, decirles la verdad. Eso es a 100% bíblico, ¿no? Si ellos, porque por lo general si la gente no pide opinión es porque no la quiere, ¿verdad? A veces uno puede, el Señor dice que hay que dar el evangelio. El evangelio es algo muy diferente a dar nuestra opinión. Si le vamos a dar el evangelio, qué bueno, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para cambiar a la gente, pero si vamos a darles nuestra opinión, por eso dice el Señor, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad, la gloria, la honra del Hijo y del Padre, ¿verdad? Así que es algo, yo por eso les dije a las hermanas cuando recién nos vimos, el estudio no nos va a gustar, no nos va a gustar porque el Señor nos va a estar hablando duro, porque por lo general, y creo que esto es
común, yo diría es común, especialmente en los líderes, cuando uno tiene mucho tiempo en el evangelio, de querer aconsejar y corregir a todo mundo, de querer dar la opinión en todo. Y se puede ir formando un aspecto de orgullo, de arrogancia, ¿verdad? Como que uno es el estándar, que todos tienen que llegar a ser como uno, y es todo lo contrario. Uno tiene que ir, mientras más avanza en los caminos del Señor, ir menguando, ir bajando, irse apagando en el sentido de que no ser el hombre o la mujer orquesta que todo lo hace, sino que alumbre a Cristo, que anuncie al Señor, ¿verdad? Para que el Señor se eleve. Había un versículo más, ok, estábamos aquí en Juan 8:15. Yo no juzgo, dice el Señor Jesús, según la carne. No, no juzgues, perdón, dice, según la carne. Y él dice, yo no juzgo a nadie. Hablando, aquí es crino. Yo no, me voy a poner a pelear con nadie. Dice, y si yo juzgo, está hablando Jesús, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. O sea, es la opinión de ellos dos y obviamente del Espíritu Santo el que nos va a redarguir. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí van dos, o sea, hay testimonio. No se podía condenar a alguien a muerte, según la ley judía, si no habían dos o tres testigos. Por eso que al Señor Jesús salieron falsos testigos para los judíos líderes sentirse que cumplieron con la ley, que no lo juzgaron injustamente, pero todo era una farsa, porque se preocupaban de las apariencias, que nadie vaya a decir que rompimos la ley, pero estaban mintiendo, poniendo a gente mentirosa a acusar al Señor. Y miren la reacción de la gente. El Señor les está diciendo, mi palabra está garantizada porque yo doy testimonio por ella y mi Padre. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estaba el Señor explicando, pero encontraba corazones duros que no querían oír. ¿Por qué? El Señor lo explica acá en Juan, en el capítulo 3. Cuando la gente no quiere oír, dice el versículo 18. Bueno, empecemos desde el 17 que ya lo leímos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para crino al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que cree en Jesús como el Mesías, como el Rey, el Cristo, no es condenado. Esta es la palabra crisis. No es juzgado, no es dada la sentencia. No se le da sentencia de condenación al que cree en el Hijo, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice, yo ya lo condené. Él solito se condena porque ha escogido, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Por eso yo les decía que muchas veces en predicaciones, en mensajes, en estudios, mal representamos a Dios. Y eso es lo que hizo Moisés, mal representar a Dios cuando le pegó a la roca 2 veces y le dijo, ya estamos cansados de ustedes. Mal representó a Dios. Dios no le había dicho que diga eso. Dios no le había dicho que le pegue a la roca, porque estaba dando una imagen de Dios que no es correcta. Y a veces en predicaciones la gente dice, Dios te va a condenar, te vas a ir al infierno, te va a mandar al infierno Dios. Y el Señor mismo dice, yo no he venido a condenar, ni he condenado. Aquí dice, porque el que no cree en Él ya ha sido condenado, solito, ya escogió, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso representa bien. Dios es amor y Dios es justicia perfecta. Y Él ha determinado a través de su palabra, nos ha dado su ley. Y Él dice, la palabra que yo os he dado os va a juzgar. Por eso que ya ha sido condenado, ya está proyectado, porque ya esa palabra se ha dado
desde la eternidad, ¿verdad? Y esta es la condenación. No dice, esta es lo que yo condeno, sino esta es la consecuencia. Aquí está la palabra, en esta versículo 19, es crisis. Esta es la condena, esta es la sentencia. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí la idea es de que cuando nosotros pensamos que mientras más agresivamente hablemos con una persona, más efusivamente, ¿verdad? Como que una discusión, como que ganamos más puntos, ¿verdad? Y los convencemos. Y la realidad es que cuando alguien no pide opinión o le huye a la palabra de Dios, es ya dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque rechaza la luz, rechaza la verdad de Dios. Y es una muestra de que esa persona ama más las tinieblas, ama más la mentira, ama más lo que no sea de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. No quiere no quiere ser señalado, no quiere venir a la luz para que se, se descubra su corazón, se descubra su mente. Entonces, como creyentes debemos de ser sabios. El Señor nos está diciendo, no te pongas a pelear, no te pongas a imponer tu como que si tú fueras el estándar de perfección, como el gobernador o rey, no separes, no dividas, ¿verdad? Mándalos a la palabra. Dales el evangelio, lo que sí puede transformarlos. Ni el Señor Jesús condenó, ni el Señor Jesús juzgó en ese sentido, ¿verdad? Aunque tiene toda la autoridad y lo hará, Él va a juzgar, Él va a hacerlo el día que venga por segunda vez. Miren el versículo, aquí Juan 8:26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. O sea, el Señor tiene la autoridad y puede. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea, tanta sujeción del Señor al Padre que todo lo que él hablaba era de la palabra. O sea, no opiniones personales, no opiniones culturales, ni sociales, ni nada, la palabra. Miren, aquí tengo para hablar del Espíritu Santo, muy importante porque el Señor dijo que el testimonio de él, el del Padre, y aquí hay alguien más que busca la gloria de Dios, y es el Espíritu Santo. Dice Juan 8:48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren el trato con el que la gente muchas veces responde a Jesús cuando no quieren oír la verdad. El Señor les está diciendo que Él es la verdad, que Él es el camino, y ellos no, ellos dicen, estás endemoniado, eres pecador. Respondió Jesús, le dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. El Espíritu Santo, el que el Señor envió, el otro consolador, Él nos guía, Él es el que nos lleva a la verdad de Jesús, el que busca la gloria de Cristo y el que juzga. Él conoce nuestros pensamientos. El Espíritu de Dios analiza a través de la palabra de Dios nuestras intenciones, nuestras motivaciones, cosas que ni nosotros mismos entendemos de nosotros mismos, el Espíritu de Dios lo sabe y busca la gloria de Jesús. Y eso nos debe de llevar que cuando nosotros hablamos, así el Señor Jesús nos dio ejemplo, buscar la gloria del Padre, buscar la gloria del Hijo, siendo impulsados por el Espíritu Santo y la palabra que fue inspirada por Él. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No entendían el poder y quién era Jesús. Nunca entendieron, no lo aceptaron como el Cristo, ¿verdad? No lo vieron como el Salvador.
no recibieron su palabra, ¿verdad? Y el Señor sigue insistiendo, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En otras palabras, lo que el Señor Jesús nos está diciendo es, cuando vengan situaciones donde uno quiera dar su opinión y todo, uno debe de saber si les ha dado la palabra, esa misma palabra va a juzgarlos en el día postrero. El día postrero es el juicio de muerte, porque bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección, es para vida, pero en el día postrero es el juicio para muerte, ¿verdad? Para los que hayan rechazado la palabra. Aquí el Señor nos enseña que si decimos la palabra de Dios, les estamos, no los estamos juzgando, porque miren, aquí dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El Señor dice, no es mi opinión la que importa, es lo que he dado en mi palabra. O sea, como persona, hablando como individuo. No, él no dio su opinión personal, él dio la verdad de Dios como Dios, ¿verdad? Y él siendo Dios, pues sí, es su palabra, ¿no? Pero eso es lo que nos está diciendo. Si damos la palabra, esa misma palabra los va a juzgar en el día postrero, no nuestra opinión. Es lo importante que debemos de distanciarnos, ¿verdad? No darles lo que para nosotros se nos hace correcto, sino qué dice la palabra. Y creo que así deberíamos de empezar. Cuando alguien hace algo, si nos pregunta, ¿qué dice la palabra? ¿Qué te dice el Señor? Dirigirlos a Él, ¿verdad? Dirigirlos para honrar a Cristo, no a nosotros, porque si no, la persona va a decir, oye, me diste un buen consejo, qué linda persona, qué, ya la exaltación viene para el individuo y no para el Señor. ¿Qué dice la palabra? Si no nos piden opinión, el Señor usará muchos medios para hablarles a través de su palabra. Y uno puede decirle, ¿me permites darte el evangelio? Y darles la palabra del Señor, ¿verdad? Si dicen no, pues ya uno no tiene que dar su opinión, ¿verdad? Porque más importante es lo que el Señor tiene que decirles. Vamos a terminar con este de Mateo, que es el más famoso que el mundo casi siempre usa. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el versículo 1, Mateo 7:1. Y aquí es la palabra crino. No separes, no te pongas como opuesto de otro o como guerreando contra otro, porque si no esa persona va a guerrear contigo también, va a tener esa actitud. Sí, dice, porque con el juicio con que juzgas, con el crino con que crino, seréis crinos. O sea, todo esto es la palabra griega ahí, de Mateo 7. Y con la medida con que medís os será medido, es la verdad. En el momento que uno se pone al tú por tú, ¿verdad? Con otra persona, esa persona va a responder igual. Pero tú mira cómo eres y tú y por eso yo no quiero ser cristiano, porque mira, porque hemos venido con una actitud de juicio, de crino, de condenación, ¿cómo dice? Darles la sentencia ya. Y si el Señor no lo hizo, el Señor nos dice, no hagas eso, porque te vas a poner, no vas a ganar nada más, más que te condenen a ti también. Cierras puertas. El Señor nos está dando un consejo para poder alcanzar a otros. No, mira tu actitud. Eso es lo que está diciendo. Mira tu actitud. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La actitud. El Señor está lidiando. No es que no nos está diciendo, aconséjalo. No, no es eso. Lo que está diciendo es, tienes una mala actitud cuando estás hablando con los demás y no te das cuenta que tú estás peor. Eso nos está diciendo el Señor. Estás siempre queriendo pelearte con los demás. Estás siempre queriendo hacer ver como que tú eres mejor que ellos y eso está mal. Y eso, ni yo lo hice, en otras palabras. Y dice, ¿cómo vas a decirle a tu hermano, déjame sacar
eso malo que estás haciendo, esa paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo. Es una actitud hipócrita. Eso es lo que nos dice el Señor. Tenemos que ser sabios, ¿no? Y no cerrar puertas, ¿verdad? Con nuestros seres queridos. Ahora, aquí viene el consejo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si vemos una actitud que la persona no quiere recibir la palabra de Dios, que es la perla preciosa, el evangelio es la perla preciosa, no se la des, dice el Señor. No estés insistiendo, porque uno está acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza. Ora por esa persona, déjale que el Señor va a tratar con esa persona. No solamente somos los únicos que el Señor puede usar. Así que esto es más de parte del Señor un mensaje de humildad para nosotros. Nos da en el centro de nuestro orgullo y de nuestra altivez. Y el aprender a glorificar a Cristo con nuestras palabras, aprender a dar la palabra de Dios en nuestro trato, no nuestras opiniones personales, y esa es un justo juicio. Por eso el Señor, el título, el justo juicio de Jesús, el justo juicio, porque el Señor siempre va a buscar glorificar al Padre a través de la palabra y de sus acciones, ¿verdad? Y Él es nuestro ejemplo supremo. Así que es un gran reto, un desafío, porque a veces ya tenemos años de malas costumbres, de querer corregir a todos y aprender a darle la prerrogativa al Señor Jesús es nuestra meta, ¿verdad? Que Él brille y que nosotros tengamos la sabiduría, ¿verdad? De no dividir, sino más bien de edificar con nuestras palabras, ¿verdad? Así que vamos a orar y pedirle al Señor que haga la obra en nuestro corazón. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, y tu esencia, Señor. Eres maravilloso, Señor, teniendo toda la autoridad, el poder. Tú eres perfecto. ¿Cuántas cosas no llegan a tu nivel? Todo. Nada llega a tu nivel, Señor, y sin embargo nosotros cuántas veces con cualquier cosita nos exasperamos, nos enojamos, Señor, sentimos que no se han hecho las cosas a nuestro nivel. Perdona, Señor, esa actitud. Señor, es vergonzoso pensar que eh, creemos tener más derecho que tú. Señor, borra nuestras rebeliones, como decía el rey David, Señor. No te acuerdes, Señor, de nuestras impiedades, Señor. Padre, renueva en nosotros un corazón recto, que te honre, Señor, que te glorifique, Padre Santo, porque solo nuestro Señor Jesús tiene el poder, la autoridad, tiene el derecho de juzgar y, y aún así, Señor, cuánta paciencia tiene, cuánta misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra a crecer en todos los ámbitos, Señor, a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, Señor. Gracias porque todo eso podemos lograrlo contigo, con tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Corrígenos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor, para representarte como eres digno, Señor. Gracias porque tú no viniste a juzgar, Señor, sino a salvar al perdido. Señor, te entregamos
a todas nuestras conocidos, familiares, amigos, amistades, Señor, que no te conocen, Señor. Que tu palabra los alcance, Señor, y si deseas usarnos, Señor, con ellos, que así sea. Si no, Señor, confiamos que tú mandarás obreros, Señor. De alguna manera les hablarás, Señor. Ayúdanos a ser mansos, Señor, y aprender de ti, Señor, y traerte gloria con nuestra vida, con nuestras palabras, nuestras acciones. Te lo rogamos, Señor. En el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Adelante con Cristo.